Las drogas causan adicciones, producen daños serios a la salud, destruyen familias, generan violencia y crímenes, provocan gastos muy altos para cada sociedad. Las drogas matan. Pero hay quienes insisten en legalizar el consumo de drogas. Se trata principalmente de expresidentes, empresarios o políticos. El debate no es malo. Permite alcanzar acuerdos. Es foro para opiniones, para argumentos que a fin de cuentas enriquecen nuestro criterio. Pero la prevención funcionará o será mejor o más intensa solo por el hecho de que el consumo de drogas sea permitido por la ley. Cuando hablamos de legalizar las drogas significa legalizar algo que mata, algo que genera adicciones. Y si en este momento no somos capaces de superar una situación de tal magnitud, la pregunta es, ¿seremos capaces de solucionar el dolor de más muertes y de más familias afectadas porque sus hijos probaron las drogas ya legalizadas? ¿Legalizar o no el consumo de drogas? Es la pregunta que trataremos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en Fondo para que no caigas. Vamos a hablar de este tema, ya lo escucharon ustedes, ya lo vieron, el tema de la legalización de la marihuana. Otra vez está el debate, el tema está presente en varios sectores de la sociedad mexicana. Se debe legalizar la droga en nuestro país. Muchos argumentan que legalizando la marihuana se podría empezar a acabar con la violencia que actualmente se vive en varios rincones de nuestro país. Es un debate que se vale y se debe de hacer lo más pronto posible. Por eso, aquí en Fondo, para que no caigas, vamos a tratar este tema y por eso hemos invitado a personas muy especiales. Está con nosotros el doctor Víctor Guiza Cruz, asesor del Consejo Nacional contra las Adicciones. Don Víctor, bienvenido. Gracias. También está el licenciado Edgar Angulo, director de Relaciones Institucionales de Oceánica. Edgar, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está el licenciado Francisco Ríos Sartuche, escritor y abogado. Francisco, bienvenido. Gracias. Y está el maestro Roberto García Salgado, psicólogo social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Y por supuesto yo quiero dar la bienvenida a los jóvenes, porque este programa está hecho para los jóvenes. Los jóvenes son los que tienen la última palabra y es muy importante escuchar su opinión. Aquí estamos convencidos que es importante combatir la demanda más que la oferta. Hay que combatir la demanda para acabar con el problema de la delincuencia, de la violencia y por supuesto este grave problema en la salud pública. Entonces tenemos que empezar por la prevención y la opinión de los jóvenes es importante. Gracias al Instituto Universitario del Estado de México, el IUEM, por venir. Bienvenidos. Muy serios todos ellos, pero bienvenidos. La Universidad de Nezahualcóyotl, también bienvenido, y el CONALEP plantel de Naucalpan, bienvenidos todos ellos, y por supuesto también a Centros de Integración Juvenil que siempre nos apoya y que nos acompañan en cada programa. Muchas gracias por venir, centros. Ustedes vienen de Naucalpan, de Coajimalpa, de Azcapotzalco, de Álvaro Obregón, de varias partes del Distrito Federal y del Estado de México. Bienvenidos. Recuerden ustedes son también muy importantes en casa. Ustedes nos pueden apoyar mucho para llevar a cabo este programa con sus opiniones a través de las redes sociales, a través del Twitter, ahí está la dirección, está el Facebook también, por supuesto, siempre contestamos, y por supuesto el correo electrónico. Y la pregunta es, ¿ustedes están a favor de legalizar la marihuana? Yo quisiera preguntarle aquí a todos estos jóvenes que están en el estudio, ¿cuántos de ustedes, sinceramente, han probado la marihuana? Levanten la mano. Sin miedo. ¿Y los demás nunca la han visto? ¿Sí? ¿Han tenido pues algún tipo de experiencia con la marihuana? Levanten la mano quienes. Bueno, ¿es un tema que les importa? Levanten la mano si sí o si no. Bueno, pues muy bien, vamos a tener un programa muy activo. Muchas gracias. A ver,
Francisco, bueno, tú acabas de escribir un libro que se llama Las enseñanzas del corazón, que no habla directamente de las adicciones y todo esto, pero de alguna manera refleja este sentimiento que estamos padeciendo en el país y que tiene muchas enseñanzas, por cierto. Así es. El libro de las enseñanzas del corazón, Eduardo, está basado en los 12 pasos, en el manejo de emociones, que desde mi punto de vista es la materia faltante de nuestro sistema educativo nacional. Porque nos enseñan a sumar, nos enseñan a multiplicar, casi todos aprenden más bien a dividir y a restar, y nos enseñan biología y geografía, pero no nos enseñan cómo manejar nuestras emociones. Y entonces salimos a la primaria, secundaria, con conflictos conmigo mismo y después con todos los demás, y como no me gusta la realidad porque mi mente me traiciona y me da de disparos en el pie, como mi mente me traiciona y me hace o tener culpas o conmiserarme o señalar con el dedo a todo mundo o ir acumulando resentimientos, entonces voy creando mi propia realidad, que no es la realidad que yo veo, sino mi opinión sobre esa realidad, la realidad que yo vivo. Voy creando mi propia realidad y como no me gusta, me fugo. ¿Y hacia dónde me voy a fugar? En mi aislamiento, en mi soledad, hacia las drogas. Entonces tenemos que irnos a la base de todo esto, que es aprender a manejar nuestras emociones. Pues maestro Roberto García Salgado de la UNAM, lo que dice Francisco es muy cierto. Todo empieza por el no saber manejar a veces las emociones y eso empieza en casa. Sí, un poco como para sostener el planteamiento que da aquí el licenciado, hay una propuesta que se llama una hipótesis de la automedicación, que tiene que ver con que hay una manera de explicar cómo el sujeto puede ir buscando una sustancia que le pueda ayudar a resolver esta condición de las emociones que no puede manejar desde dentro y por sí mismo, y esto se convierte como en esto que Freud llamaba los quitapesares, ¿no? Las sustancias son como estos quitapesares, estas formas de sostener esa carga de la realidad que a veces es muy complicada. Y desde luego empieza en casa, desde luego empieza con la comunicación, empieza con las formas en las que uno va aprendiendo a afrontar las situaciones difíciles, va aprendiendo, por ahí dicen, a vivir con un hoyo en el corazón, porque casi siempre nosotros estamos teniendo pérdidas y ganancias, ¿no? Y tendremos que aprender a vivir todo el tránsito de nuestra vida con pérdidas y ganancias. Entonces las emociones sin duda forman parte de este complejo que tiene que ver con las drogas, porque sí, se puede uno acercar por un problema relacionado con el mal manejo de emociones. No necesariamente es la única manera de explicar el por qué se acerca, pero sin duda tiene un elemento importante que se tiene que considerar, ¿no? Muy bien, Roberto. Edgar, de Oceánica. Ustedes, bueno, al igual que centros de integración y muchas instituciones públicas y privadas, pues están muy al pendiente de este problema de las adicciones y que muchas de ellas empiezan pues con la marihuana y después se van a otros lados. ¿Legalizar o no legalizar la marihuana? Es una muy buena pregunta, pero yo la ampliaría. Más allá de si es un tema de legalizar o no, que es una discusión jurídica, el verdadero debate debería de ser cómo prevenir el consumo de la marihuana y de otras drogas. Yo no creo que exista un padre de familia, por más open mind, por más liberal que sea, que quiera, que espere, que acepte con total tranquilidad a un hijo que sea adicto a la marihuana. Sabemos que la marihuana tiene efectos sobre el sistema nervioso central que son nocivos en particular. Entonces, al margen de que los políticos decidan algún día en este u otros países que lo tienen en un sistema de diferente tipo de control, legalizarla, la pregunta sería es ¿cómo hacemos para que haya menos jóvenes que se acerquen a las sustancias adictivas, ¿no? Las drogas, como bien lo decía Roberto, pues sí, dan una solución temporal, pero muy costosa para el individuo, para la sociedad, para la familia de aquella persona que los consume. No es casual que cuando un individuo debe algo, tiene problemas económicos, diga, pues está endrogado, ¿no? O sea, es decir, el interés de una sustancia que cobra sobre la vida de un sujeto es alto por el placer momentáneo que representa. A ver, vamos a preguntarle al doctor Víctor Guízar, asesor del Consejo Nacional contra las Adicciones. Quiero decirte que el comisionado
Víctor, le preguntamos sobre este tema, por supuesto, y bueno, él manifestó una frase que yo creo que lo puede explicar todo. Vamos a escuchar lo que dijo el Comisionado Nacional contra las Adicciones y después entro contigo. Hay un dicho que dicen que señalan que la marihuana no mata. La marihuana mata tanto como el tabaco. El tabaco tiene una serie de sustancias activas que en el momento que uno enciende el cigarro y le pone la flama, activa otras. Lo peligroso es la combustión. Los 400 o 4000 productos, moléculas pequeñas que se inhalan, pero si usted ve la dinámica del fumador de cigarrillo, inhala, da el golpe y lo exhala. El que fuma marihuana inhala, mantiene la respiración el mayor tiempo posible y luego exhala. En ese tiempo, que son 2 o 3 segundos, activó más de 400 sustancias químicas que fueron a afectar el cerebro, al corazón, los pulmones y todo el tránsito. Entonces, la marihuana mata de cáncer broncogénico, sí. La marihuana mata de problemas de infarto de miocardio y de problemas de infartos cerebrales o trombosis cerebrales, sí, sí mata. La marihuana mata de cáncer en otros sistemas o aparatos del ser humano, sí, también mata. Entonces, no es cierto que después de inhalar una sustancia como lo es la marihuana, el individuo caiga muerto. Bueno, si es así, pues no es que mate. El uso recurrente, el uso frecuente, la dosis del individuo, el tiempo que ha usado la marihuana y la sensibilidad del individuo es la que nos puede señalar el pronóstico. Pero le puedo asegurar que todo individuo que fuma marihuana tiene una afección en el sistema nervioso central. Bueno, pues yo creo que más claro que el agua, ahí está, ¿no? Si es un problema de salud pública, si es un problema que causa un daño severo en el organismo de quien la consume, y a la larga puede repercutir, pues incluso en la muerte puede llegar pronto, ¿no? A raíz sí, obviamente. Es muy buena esta posición, porque todos sabemos que ha habido pues voces que dicen que la marihuana causa menos daño que el tabaco, que el alcohol o que otras sustancias. Realmente el debate no es tanto si una produce más o produce menos, sino que produce daño. Obviamente, a más de este daño que hablaba el comisionado, el doctor Fernando Cano Valle, hay que reflexionar sobre los daños que hace a la salud mental, ¿verdad? El síndrome amotivacional, en las personas que son susceptibles pueden presentar un cuadro psicótico semejante a la esquizofrenia, los grandes fumadores, etcétera. O sea, sí hay un daño, no nada más físico, ni también en su salud mental. Bueno, ¿tú has probado la marihuana? Sí. ¿Tienes un problema con la marihuana? No. ¿Por qué dices que no? Bueno, no y sí, porque es una contradictoria, porque al probar la marihuana es un, ¿cómo se llama?, inductor hacia otras drogas. Ajá. ¿Y a ti te ha inducido a otras drogas? Sí, me ha inducido a otras drogas. Porque, o sea, es la base, ¿no? Principalmente, dirán, es la droga más común y de ahí... ¿Necesitas de más cuando estás en estado marihuana? No necesito de más. ¿No? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en Fondo para que no caiga. La opinión de ustedes es importante, participe. Regresamos. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas. Y su participación es importante, nos está diciendo la gente que por qué, a través del Facebook, por cierto, nos está preguntando y nos está diciendo que por qué repetimos el tema de la legalización de la marihuana. Y lo cierto es que este programa ya lo habíamos tocado, esto de la legalización, pero es un tema importante que está presente. Y hace algunas semanas un expresidente de México tocó el tema, incluso dijo que él se convertiría en distribuidor y además la cultivaría en su rancho. Me refiero al presidente Vicente Fox. Esto fue lo que dijo, es el expediente sobre la legalización de la marihuana. Es donde nace también el narcomenudeo, ¿no?
Hasta 253,000 personas mueren al año debido al consumo de drogas. Así lo revela el Informe Mundial sobre las Drogas presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 1 de cada 100 muertes de adultos en el mundo se debe al consumo de drogas ilícitas. Pero además, agrega el informe de la ONU, esta situación destruye familias y genera sufrimiento a otras miles de personas, crea inseguridad y contribuye a la propagación de enfermedades. Porque de repente quería más, sentir algo ya más intenso, y la marihuana pues es un como depresivo, ¿no? Y me metía la cocaína, ciertas sustancias, inhalantes, metanfetamina, todo eso. Entonces quería algo más fuerte, probar algo más fuerte realmente. Marihuana, principalmente, cocaína, piedra, por curiosidad. ¿Me lo ofrecieron? Sí, yo buscaba quien me lo ofreciera. ¿Por qué? Pues para experimentar cosas. Ya me sentía yo atrofiado mentalmente, cansado, ya los pensamientos eran muy débiles. La marihuana es una sustancia ilícita y es la más consumida. Según el reporte de las Naciones Unidas, hay hasta 224 millones de consumidores de marihuana. La mayor parte se concreta en Estados Unidos y en Europa. A las muertes debe sumarse el costo de los servicios de salud pública para atender las enfermedades derivadas por el consumo de drogas. En Guanajuato, el expresidente Vicente Fox insistió en su propuesta de impulsar la legalización de la marihuana. Según él, esto beneficiaría a México y afectaría a los grupos del crimen organizado. Vicente Fox dijo que si estuviera permitido, él cultivaría marihuana. Una vez que sea legítimo y legal, claro, yo soy agricultor, puedo hacerlo, sí, el día que sea legítimo y legal y esté aprobado como una industria. Productores de todo tipo pueden participar. México se debe de volver un productor autorizado y exportar marihuana a lugares donde ya es legal, donde ya la manejan los empresarios. México debe de abstraerse y seguir haciendo su debate propio. Vicente Fox Quesada aseguró que pronto la legalización nos alcanzará. Explicó que quienes no se sumen a esta tendencia se quedarán en el pasado, y así lo dijo. Este tema va avanzando a gran velocidad, este tema muy próximamente habrá alcanzado ya legalización prácticamente en todos lados. El que no lo haga se quedará rezagado. ¿Pero qué opinan quienes han caído en la adicción a la marihuana? Quienes han visto cómo cambió dramáticamente su vida por el consumo de esta droga. Cuando tenía 16 años, y la verdad maldita la hora en la que me ofrecieron a probar la marihuana, fue por seguir a mis amigos, sentirme aceptado en un círculo social. Terminó la fiesta y me quise seguir el cotorreo y quería seguir pues, la fiesta. Entonces me encontré un tipo, bueno, es mi vecino. Le hablé y andaba borracho y sucedió esa desgracia. Sí me arrepiento. ¿Por qué? Porque vino a cambiar mi vida, todo lo que era. Es la droga ilícita que más frecuentemente se usa en el mundo y por lo tanto en México también. En el mundo se calcula que 77 millones de personas han consumido marihuana. El día de hoy hay 3 millones de personas que la usan diario en el mundo. Y usan diario la marihuana muy vinculada al alcohol y como puerta de entrada a otras drogas. Tiene efectos sobre el cerebro, pero si es inhalada la marihuana, como muy frecuentemente lo es, no solamente afecta el cerebro, afecta las vías respiratorias, afecta el sistema cardiovascular. En la mujer produce trastornos, y en la mujer embarazada con mucho mayor, trastornos en el niño y trastornos en la mujer embarazada. La marihuana, no hay duda, es nociva a la salud. Los especialistas quienes tratan a las personas con adicciones tampoco están de acuerdo con la legalización de la marihuana. Es la opinión de Carmen Fernández, directora general de Centros de Integración Juvenil. Bueno, a mí me parece en lo personal bastante lamentable el que un expresidente de la República tenga un pensamiento tan simplista y lo vea el problema como un mero negocio
de una empresa personal. Too high for Mexico, LATAM. Recientemente el expresidente Fox se reunió en Seattle, Washington, con el empresario James Shabley, exgerente de Microsoft, quien tiene planes de lanzar una marca de marihuana. En ese encuentro, Fox elogió a los estados de Washington y Colorado por votar a favor de la legalización del uso recreativo de la marihuana. Vicente Fox reiteró que la legalización sería una buena estrategia para acabar con los cárteles de la droga en México. Que el gravísimo problema de nuestro país de violencia, de crimen, de droga, se resuelve por esta vía. Tratar de resolverlo por la vía de la represión, por la vía de la violencia, es solo crear más violencia. Entonces, este es el camino para resolver la violencia, el crimen, la circulación del dinero lavado y todas las consecuencias graves que tiene esto para México. Qué mejor que ejemplificarlo, como señalé. Qué bien está sentarse al lado de un empresario como el señor Jamin, que produce y vende marihuana en términos estrictamente legales y de cumplimiento con las leyes de su propio estado de Washington, a estar sentado al lado de un criminal como el Chapo Guzmán. Bueno, esta es la primera parte, un poco más adelante viene la segunda, pero ahí están las palabras del presidente Vicente Fox, expresidente de México, y quiero decirles que lo invitamos a este programa desde hace 3 semanas, nos habían confirmado, y de última hora, pues siempre el señor Vicente Fox no quiso venir, pero a ver, Edgar. Creo que aquí lo que se está debatiendo de fondo es el conflicto entre dos, digamos, derechos humanos, la libertad del individuo de hacer con su vida lo que quiera y la salud del individuo. Y cómo el Estado debe de procurar esos dos derechos que pueden entrar en conflicto. Es decir, la pregunta sería, ¿el Estado tiene derecho a meterse en la libertad por cuidar la salud o es más prioritaria la salud que la libertad? Y hablamos de libertad en términos de comerciar, vender, consumir. Habrá que decir que en México no es un delito consumir. Hay también una razón por lo que digo falso debate. Nadie se le puede meter a la cárcel por ser adicto a una sustancia, ¿no? Eso sería contra natura completamente en el Estado. Pero sí es delito la producción, el tráfico, la venta, la posesión en grandes cantidades. Y en este debate de conflictos de derechos y de libertades individuales, yo tendría una postura más a que el Estado puede pedirle a todos que renunciemos un poco a ciertas libertades con tal de procurar la salud colectiva. Hay muchas consideraciones que no se han tomado en cuenta. ¿Qué pasa con el alcohol, que es una droga legal? Muchas de las muertes en jóvenes pasan no porque el joven sea un adicto al alcohol, sino por accidentes de tráfico, vamos a plantearlo en este Es la segunda causa de muerte en nuestro país. Es la segunda causa de muerte y en jóvenes quizá la primera, según se mueven las tendencias. Cada semana se pierden 2 salones de clase en México en accidentes de tránsito. Y ahora, ¿qué pasa si legalizamos la marihuana? Pensaremos que los jóvenes tampoco, que hoy consumen alcohol, no van a manejar consumiendo o bajo los efectos de intoxicación. Es a lo que iba. El alcohol está legalizado y no lo podemos controlar. El tabaco está legalizado y no lo podemos controlar. Bueno, 50% del alcohol que se vende en México sigue siendo adulterado. Hoy se sigue vendiendo tabaco a menores de edad. Hoy no hay norma todavía de producción del tabaco. Hay mucho trabajo por hacer en drogas legales. Hoy los inhalables se desvían para su uso que está hecho para ciertas características y se desarrollan para droga de abuso. Bueno, se comercian, se venden y se usan para droga de abuso. Es decir, los productos legales que hoy hay en México están generando una gran cantidad de problemas. Habrá que pensar muy bien si la responsabilidad del Estado no será pues cuidar la salud en términos de hay que pensarlo con mucha calma para incluir otra droga en la lista de los legales. A ver, Francisco, es importante también lo que dice el señor expresidente Vicente Fox en el sentido de que él piensa que comercializando y controlando la distribución se acabaría el problema de crimen organizado y violencia que tenemos en el país, que por cierto es muy grave y que por cierto empezó en los últimos años de Vicente Fox, cuando era presidente de México. Yo pienso que más bien el camino es la prevención y la información. Hay que combatir la demanda más que la oferta, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos ver el caso de Holanda. El caso de Holanda, hemos visto que la legalización de la marihuana no ha bajado el consumo
y en cambio sí ha acelerado la transición hacia drogas como la heroína y la cocaína. Entonces ahí tenemos un caso claro, específico. Esta posición de Vicente Fox Quesada me parece tanto así como decir, bueno, vamos a quitar cualquier tipo de propaganda para prevenir el uso del condón, con el objeto de que el que quiera tomar el VIH, el que quiera contagiarse de SIDA, pues lo pueda hacer libremente. O sea, es una mal, porque lo hemos visto. Yo trabajo con los 12 pasos, yo he visto en Alcohólicos Anónimos, en Drogadictos Anónimos, en Narcóticos Anónimos, los efectos perniciosos que hace la marihuana. ¿Cómo cuáles, Francisco? Pues desde luego, el principal para los jóvenes yo creo que es un impedimento para el aprendizaje. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Ataca la capacidad de la memoria, esa es una, y dos, ataca la capacidad de la concentración en algo. A ver, permíteme un segundo, vamos a preguntarle a un adicto a la marihuana. ¿Tú qué piensas de lo que dice Francisco y de lo que se está discutiendo? Sí, pues buenas tardes. ¿Tienes un problema con la marihuana? Sí, yo tengo un problema con las drogas, no nomás con la marihuana. ¿Empezaste con marihuana? Empecé con marihuana. ¿Hace cuánto? Empecé con el tabaco. ¿Con el tabaco? ¿Hace cuánto? Tenía como 11 años. 11 años. ¿Y la marihuana cuándo la probaste por primera vez? La marihuana la probé más o menos a la edad de 16 años. 16 años. ¿Y ahora, pues maldices el día que probaste la marihuana o quién te la...? Sí, la verdad, yo por ejemplo estaba escuchando al señor Vicente Fox. Yo me preguntaría, ¿le gustaría a ese señor que su hijo o sus nietos fueran a cosechar su marihuana para fumarla? A ver, pero dinos por qué para ti es una pesadilla haber probado la marihuana. Pues porque le he hecho mucho daño a mi familia, porque me he hecho mucho daño yo mismo, ¿no? ¿Cómo, en qué sentido? En todos los sentidos. Yo creo que el consumir drogas, como ahorita escuchaba, te afecta física, mentalmente. La marihuana principalmente lo que te afecta a mí, se me olvidaban las cosas. En la escuela no rendía lo que tenía que rendir. O sea, se me olvidaban las cosas y cosas de ese ¿Y en la familia cómo te afectó? Pues en la familia empecé a tener problemas con mis padres, ¿no? Porque empecé a ser rebelde. ¿Tuviste problemas con la justicia? No, ya hasta después que empecé a consumir el crack. ¿Robaste para consumir droga? Sí. ¿Te metieron a la cárcel alguna vez? No, nunca caí a la cárcel, pero, o sea, era tanta la desesperación por conseguir la sustancia que sí llegué a tomar lo que no era mío. ¿Fuiste muy violento? Pues no violento, sino que ya la necesidad era tal que pues me ideaba las cosas, ¿no? Para conseguir la droga. Gracias, Roberto. Rápidamente un comentario de lo que está diciendo él, lo que decía Francisco y lo que decía el expresidente. Bueno, del expresidente yo podría decir que no me extraña porque durante todo el tiempo que estuvo al frente del país, pues sí nos hace recordar que estuvimos frente a una serie de discursos ininteligibles. Yo creo que ni él se entendía lo que decía. Pero él combatía. Sí, claro, es medio esquizofrénica su postura, porque durante siendo presidente lo negó, no estaba a favor, ahora está... Digo, es ininteligible siempre su propuesta. Creo que ni él entiende lo que dice a veces, ¿no? Pero creo que pasando un poco a la realidad de una información que debemos de dar para los jóvenes y para la gente que nos está escuchando, y lo que es un ciudadano de a pie, diría Paz. Yo creo que sí es muy importante tener una información que se ha estado haciendo desde las instituciones, que sea suficiente, una información que permita conocer cuáles son todos estos daños y todas estas consecuencias que se puede tener al consumo. Pero también creo, tocaba Edgar un punto que es importante, el caso de la libertad y la salud. Yo creo que también es importante. Yo creo que sí tenemos que tener también una parte de la prevención ahí en una discusión que también tiene que ser importante. Yo fui testigo particularmente de ciertos tratos en las unidades mixtas de narcomenudeo que eran tratados. Ahí no se veía la diferencia entre alguien que hubiera secuestrado y alguien que hubiera sido detenido por aparentes 5 gramos de marihuana que son los permitidos. El trato es absolutamente criminalizante y a mí me parece que este sufrimiento social que está también paralelo al consumo de drogas
tiene que ser también cuidado en esta estrategia tan difícil que es la estrategia de la prevención. Muy bien, Roberto. Víctor, regresando de la pausa, quiero que me comentes en relación a lo que dijo el joven, que me parece que es muy importante y como él piensan muchísimos en nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas y estamos hablando sobre la legalización de la marihuana, este debate que está en todas partes y que se desató en las últimas semanas a raíz de unas declaraciones que hizo el expresidente Vicente Fox sobre este tema. Aquí en el estudio de Fondo para que no caigas hay varios jóvenes y ninguno de los presentes está a favor de que se legalice la marihuana, pero quiero decirles que es un tema en donde muchos jóvenes y muchas personas están a favor. Hay expresidentes de México, de Brasil, de Colombia, incluso de Estados Unidos que están a favor. En Estados Unidos ya se permite la venta de marihuana para bienes medicinales en algunos estados de ese país. En fin, es un tema que mucha gente está a favor y muchos están en contra. A ver, Víctor, acabamos de escuchar un testimonio que a mí me parece fundamental de una persona que tiene problemas con la adicción a las drogas, ahora tiene ese problema de la adicción a drogas más fuertes, pero empezó con el tabaco. Y luego con el alcohol y luego la marihuana y ahora pues una serie de cosas, ¿no? Pero tiene problemas con su familia, con su forma de ser, la forma de desenvolverse. Vaya, es un problema serio. Claro, el caso de que comenta este muchacho en una forma muy valiente, pues nos hace ver toda esta cadena que hay en las personas que presentan problemas adictivos. Empiezan tabaco, alcohol, marihuana y luego otro tipo de drogas, cada vez más deteriorantes. Pero nos pone a pensar o nos hace reflexionar realmente si esta posible legalización no va a favorecer precisamente más casos como los de él. Me explico. Ahorita que es ilegal, afortunadamente en nuestro país, a pesar de que hay muchos jóvenes, muchas personas que usan drogas, no está tan desbordado como en otros países. Ajá. De alguna manera, bueno, la prevención sirve. Lo vimos aquí en el estudio. Fueron menos los que levantaron la mano. El 95% de los jóvenes no usan droga. Cuando empieza a quitársele esta percepción de daño que da los programas preventivos de las drogas, empieza a banalizar su uso y empiezan a consumirlo mayormente. Tan solo con este posible debate de legalizar o no, anecdóticamente ya en nuestros pacientes empezamos a ver que los jóvenes que van por otra situación dicen, doctor, pues ni es cierto, ya hasta la quieren legalizar, no hace el daño que nos habían dicho. Este es precisamente el problema que nos vamos a enfrentar. Ahora, legalizar una sustancia, suponiendo que llegara a pasar esto, no quiere decir fúmenlo todos y pónganse a producir y empiecen a venderla todos en cada esquina. No, lo que se busca es no usar esta sustancia, legal, ilegal, lo que ustedes quieran. Por otro lado, esta libertad que se tiene para utilizar una sustancia, también vale la pena hacer una reflexión. ¿Realmente somos tan libres para utilizar todo lo que nos rodea? Pues los refrescos nos hacen tomar de determinada marca, los cigarrillos de determinada marca, el alcohol es tan libre uno, es tan libre el joven menor de 18 años para poder decidir qué usar o qué no usar. A mí me parece que la drogadicción es una esclavitud. Obvio. Porque ya dependes nada más de la droga, lo comentabas tú hace un momento, que ya era tal tu desesperación por conseguir droga, que ya no hacías otra cosa más que pensar en cómo conseguir esa droga, ¿cierto? Ahí está la historia natural. Y tan solo, fíjense, reflexionando en qué quiere decir la palabra adicto, viene del latín, que eran los ciudadanos romanos que tenían tantas deudas que se vendían como esclavos con los que tenían dinero para pagar su deuda y se les llamaba adictus, porque el dueño los traía terrible y era una esclavitud. En el nombre está el punto de prevención. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Vamos a ver la segunda parte del expediente. Antes del expediente vamos a hablar
y a escuchar. Les voy a presentar otras voces que han hablado sobre este tema de la legalización y que están a favor. Vamos a escuchar. Diversas personalidades han encendido la polémica y también de alguna manera el debate acerca de una posible legalización de las drogas. En 2010, el cantautor español Joaquín Sabina dijo que el entonces presidente de México, Felipe Calderón, era muy ingenuo al plantearle la guerra al crimen organizado. Después, Calderón lo invitó a comer y se acabaron los roces. En la absoluta legalización de todo tipo de sustancias, ¿no? Y en la responsabilidad pública y privada para usarlas o no usarlas, y en el derecho a hacer uno con su cuerpo lo que quiera sin herir a nadie. Pero claro, es verdad que entramos siempre en la trampa de blandas o duras. Es verdad, suscribo cada párrafo que has escrito durante toda tu vida, de que un canuto no solo se desconoce que le haya hecho mal alguna vez a nadie, sino que nos ha hecho bien a muchos a diario, ¿no? Casi 2 años después, Joaquín Sabina, ya sin criticar a Calderón, reiteró que la solución para México debe ser la legalización de las drogas y la prohibición de las armas en Estados Unidos para que éstas no lleguen a nuestro país. Sin embargo, Sabina no habló de los daños que sufren quienes caen en las adicciones a las drogas. No habló de muertos, no habló del costo social de una medida como esa. Y cabe señalar que al final de su mandato, Felipe Calderón pidió ante la Asamblea de la ONU que se abriera el debate sobre la legalización de las drogas. También el grupo Maná se ha sumado a la propuesta. En conferencia de prensa como parte de los trabajos de su producción 2011, el cantante y líder de Maná, Fer Olvera, se refirió al tema del debate sobre la posible legalización del consumo de marihuana en México. Esto fue lo que dijo. Que también se arme un debate sobre la legalización de la marihuana y ver si eso es posible. Yo sé que el gobierno americano lo tiene que también apoyar porque es una medida que debe ser global, pero yo no descarto, y he comprobado en muchas cosas que el alcohol puede llegar a ser más dañino que la misma marihuana. Sale sola de noche, María. El vocalista de Café Tacuba también se ha referido a este tema. Rubén Albarrán dijo que, sin embargo, antes de legalizar se debe informar a la gente sobre muchos aspectos relacionados con las drogas e incluso sobre plantas medicinales, de las que también se llega a abusar en muchos casos. Sí, en todo caso estaría a favor de que se legalizaran las drogas. Me parece que debemos de tener la información, la educación y sobre todo la responsabilidad para poder hacer con nuestra vida y nuestro cuerpo lo que cada uno de nosotros decidamos. No me parece bien que cualquier persona externa decida sobre tu persona. Creo que eso es algo totalmente individual. Entonces, por supuesto, estoy a favor de las drogas porque de esa forma también se eliminarían muchos problemas como es el narcotráfico. De lo que pocos hablan es de la dolorosa situación de quienes sufren por las adicciones, de quienes mueren, de quienes pierden sueños y metas de vida, de las familias separadas, de los gastos en el sector salud y de la misma violencia generada por el consumo de drogas. En 2012, poco antes de morir, Hamid Gotze, entonces presidente de la Junta Internacional de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que la legalización no es una opción. El jurista de origen iraní explicó que legalizar las drogas solo serviría para agravar el problema. Puso como ejemplo que los delitos y los problemas relacionados con el tabaco y el alcohol no han disminuido.
y por el contrario, se han incrementado. La solución a un problema tan complejo no es tan sencilla como legalizar, dijo Hamid Godse. La polémica sigue. Las opiniones ahí están y el debate está en marcha, pero al parecer, las voces que casi nadie quiere escuchar son las de los más afectados, quienes han arruinado su vida por la adicción a las drogas. Bueno, pues ahí está la opinión de varios famosos que tienen mucho poder de influencia entre la juventud. Y bueno, pues ahí están sus argumentos. ¿Qué opinas, Edgar? Por ejemplo, lo que decía Maná o lo que decía el otro de los involucrados en este reportaje, Café Tacuba, por ejemplo. Rescato una frase de Mazzitelli, que él dice que las drogas se prohíben porque son peligrosas y no son peligrosas porque se prohíben. Creo que ahí hay una confusión, y el no entender esa confusión lleva a una falsa percepción del riesgo. Muchos jóvenes se acercan en específico a la marihuana con el argumento de que es natural, y de que por ser natural, bueno, soy ecologista y no me va a pasar nada, ¿no? Es algo hasta de trascendente con mis antepasados, y luego le puedo llegar a los hongos alucinógenos, si estoy en contacto con las enseñanzas de Don Juan. Las enseñanzas de Don Juan. Y esa percepción de riesgo que no es realista, nos pone en riesgo a los jóvenes. Pongo varias situaciones. El cerebro no reconoce si es natural o no natural, no reconoce si es legal o no legal, lo que reconoce si es adictiva y es nociva o no es nociva, ¿no? Partiendo para ahí. Y por otro lado, si bien no todo consumidor de drogas comete delito, la mayoría de los que cometen hoy delitos, la mayoría de los que hoy están en problemas legales son consumidores de drogas. Es decir, consumir drogas nos expone a las personas, a los jóvenes en particular, a la comisión de conductas adictivas. Los estudios internacionales sitúan 3 razones. Uno, que cuando yo intoxico mi cerebro, tomo malas decisiones, y esas malas decisiones pueden llevarme a abandono escolar, a relaciones conflictivas con mis familiares, pares, amigos, parejas, pero también a la comisión de delitos. Otra razón que dice es, cuando yo estoy en supresión, cuando yo tengo la necesidad imperiosa de consumir una droga, no me importa lo que tenga enfrente, y puedo robarle a mi familia, o puedo robarle a un vecino, a un extraño, o cometer un acto de violencia para robarle. Y una tercera razón que dan los estudios internacionales es que si yo empiezo a romper límites y límites y límites al consumir droga, cada vez me es más fácil cometer conductas temerarias. Y si yo soy más temerario, me arriesgo, entre otras cosas, a involucrarme en problemas judiciales. Hay que saber que el consumo de drogas... Seguimos aquí en Fondo para que no caigas, y ahora la segunda parte del expediente sobre el tema de la legalización de la marihuana. Con la legalización se resolvería el problema de la violencia, del crimen, de las drogas. Se lo preguntamos a Carmen Fernández, directora general de los Centros de Integración Juvenil. Bueno, nuevamente es una visión muy simplista y basada en la mercadotecnia. O sea, si lo está pensando como un negocio, pues sí es un gran negocio y se lo quiere quitar al narcotráfico para hacerlo legal. Ahí también yo siento que le falta mucha información. Las mismas Naciones Unidas hablan de que el delito no se va a acabar. La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito lo ha dicho en muchas ocasiones. La delincuencia organizada, primero, no nada más vende marihuana, vende muchos tipos de drogas. Incluso hay mercado negro de las drogas legales, de alcohol y tabaco, hay alcohol adulterado, hay tabaco pirata. No se va a acabar, definitivamente. Yo creo que el paradigma criminal que ha permanecido en los últimos años ha mostrado que no es la vía de solución del control de las drogas. El paradigma sobre la salud pública parece que ofrece mucho más ventajas en el control, pero no es pasar el balón de lo criminal a la salud pública. Cuando hablamos de salud pública, ¿qué quiere decir? Capacidad instalada en los centros de salud, si participa o no los sistemas de salud. Ahora Fox planea recibir a gente de Washington y de los estados donde se ha legalizado la marihuana para que aclaren las dudas de todos, y hasta propone que la droga se venda en tiendas de conveniencia, y lo explica así.
Ahora en Washington ya no es un negocio criminal, es una industria que produce un producto que, por cierto, ellos van a venir aquí a demostrar que la cannabis o la marihuana no solo atempera el dolor en la enfermedad, que es como todos conocemos, que ayuda a remediar el dolor. No, ellos van a probar aquí, los médicos que vendrán de universidades muy famosas como Berkeley o como Harvard mismo, que hoy tienen ya considerado que el uso de la marihuana puede ser curativo para el cáncer, curativo para otras enfermedades, que puede ser curativo inclusive para raspones, torceduras, chipotes, untado, que este producto no nos lo estemos imaginando como un carrujo de marihuana. Este producto está envasado en muy distintas formas, lo hay líquido, lo hay sólido, lo hay para untar, lo hay para beber, lo hay para fumar, lo hay en todas las presentaciones. Yo creo que hay que quitarnos un poco la venda. La idea de este seminario es que veamos este asunto de una manera diferente y que cada quien tome su decisión. Bueno, por supuesto que no, está pasando en Denver, Colorado esto, y la evidencia que nos mostró el senador de lo que está sucediendo, en donde cada vez a menor edad se vuelven adictos por ese consumo de otras sustancias no fumadas y de uso del hogar, como las galletas, como los aceites para cocinar cualquier tipo de alimento, pues nos llevarían a aumentar sin duda el consumo a niveles muy drásticos. Simplemente para que se tenga otro indicador muy importante, solamente el 1.5 de los jóvenes ha consumido marihuana en nuestro país. En Estados Unidos llega a haber hasta el 30% en ciertos sectores, Canadá hasta el 50%. En Argentina, Chile, Uruguay, donde se está debatiendo también el tema de la legalización, baja la percepción de riesgo, y hay estudios que muestran que cuando baja la percepción de riesgo, es decir, cuando creen que no les va a hacer daño, los jóvenes consumen más. El debate sigue al aire, pero ¿qué opina la gente que ha vivido con este problema? Quienes se han enfrentado a la adicción a la marihuana, quienes viven esta pesadilla. Pues pienso que están equivocadas, ¿no? Porque al haber una legalización va a haber más consumo, gente va a tener más acceso a la droga y pues se puede volver en un problema social, ¿no? No, pues que están muy equivocados, no saben en qué problema se van a meter. Si ya consumiéndola no saben todavía lo que les puede llegar a pasar. Pues que están muy equivocados. ¿Por qué? Porque pues si tenemos índices grandes de drogadicción, imagínense con legalizando drogas, o sea, va a ser mucho peor. Quienes han vivido de cerca una adicción, quienes han tocado fondo, saben mejor que nadie que no sería lo ideal ni ético. Y eso lo saben los especialistas. Desde el punto de vista de la salud, ¿es válido apoyar la propuesta de legalizar el consumo de marihuana? Sin duda, el problema del consumo de drogas es un problema muy complejo, que no podemos estar pensando en soluciones desde decisiones muy tomadas a la ligera, desde decisiones con una visión muy simplista, desde una sola arista del problema, ni resuelve los problemas de seguridad, ni capta más recursos fiscales porque se van a usar en enfermedades asociadas entonces a su consumo. Por supuesto no disminuye el consumo, sino lo aumenta, eso hay una evidencia a nivel mundial de este problema. Y el tema de las libertades o este pensamiento progresista, bueno, es un problema que no se trata de ideología, sino de evidencia científica en primer lugar. Y en segundo, nosotros que hemos visto tantos y tantos casos de personas adictas, simplemente la administración pasada atendimos a 550,000 personas en la red nacional. Quienes hemos visto el dolor humano que significa la adicción, sabemos que no hay peor pérdida de la libertad que el consumir drogas. Yo creo que el debate es pertinente. Yo creo que debatir es inherente al ser humano. Es establecer las diferencias, acordar lo que es favorable y lo que es desfavorable, pero aquí yo debo ser contundente. La marihuana es nociva. La marihuana afecta. Ahora, la tendencia a la discusión, al debate, es la despenalización del sembradío, de la comercialización, del uso para fines médicos o para otros tipos de fines recreativos, han señalado. Algunos países como Estados Unidos lo han hecho en algunos estados, no en todos,
Es posible que crezca gradualmente la despenalización en algunos estados. Habrá que preguntar en el estado de Washington cómo está su infraestructura de salud y si están atendiendo los accidentes, las violencias, las agresiones, las violencias en las escuelas, los estudiantes que matan a otros estudiantes bajo el efecto de las drogas. Habrá que ver la capacidad instalada de camas para atender los problemas de salud mental, si es suficiente o no es suficiente. Y el recurso. Y el recurso. Porque al fin y al cabo quien lo quiere despenalizar están pensando que es un apoyo económico para el gobierno de los Estados Unidos, pero esa es la dinámica de los Estados Unidos. Como puede ver usted, la dinámica en América Latina es totalmente diferente, o en España, o en Argentina. El argumento de que al legalizar se daría información y cada quien sería responsable de lo que consume, ¿no implicaría solamente lavarse las manos ante una problemática todavía más grave? Poner en manos de más jóvenes una amenaza: las drogas. Las conclusiones. A ver, don Víctor. Bueno, primero hay que poner bien los puntos sobre las IES, y en México no es ilegal el usar una sustancia. Entonces el debate de que si se va a legalizar o no, pues sale sobrando, porque en México consumirlo es nuestra legislación muy humana y no es penalizado. En Estados Unidos sí, por eso es otro debate. Segundo, es una sustancia dañina, que si se llegara, repito un poco, a legalizar su venta, etcétera, etcétera, tendría que tener controles mucho más fuertes y efectivos que con el alcohol y con el tabaco, porque daña definitivamente. Edgar. Yo escuchaba ahora a los jóvenes entre las pausas sonreír y divertirse y ver esa frescura de la juventud. Las drogas quitan la risa en las personas, quitan la felicidad de las familias, quitan la posibilidad del desarrollo de los países. A quienes tienen hoy un problema, acérquense a las instituciones, está la UNAM, está CONADIC, Oceánica, Centros de Integración Juvenil, sin miedo a preguntar, a asesorarse. A quienes no están en el problema del consumo de sustancias adictivas, les pido, no se acerquen, porque no van a encontrar respuestas sino dolor. A ver, tú quieres decir algo, tenemos muy poquito tiempo. Bueno, mi nombre es Eduardo. Más que nada yo estoy en contra, ¿no?, de que las legalicen. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando nos hablan en casa nos hablan de las ilegales, nunca nos hablan de las legales, ¿no? Por ejemplo, nuestros papás hablan de las legales, nunca nos dicen qué daños son los que producen, por ejemplo, los que fuman o toman, ¿no? Simplemente nos señalan a nosotros como adictos. ¿Tú eres adicto? Sí. ¿Y tienes un grave problema? Sí. ¿Estás recuperándote? Exacto, vengo de un centro de integración ahorita y siempre nos hablan de esas drogas, ¿no? De las ilegales, y nos somos los señalados. Sin embargo, nosotros como señalados también tocamos fondos, llegamos al sufrimiento y muchas de las veces ilegales o legales, a final de cuentas llegamos a tocar fondo, ¿no? Muy más rápido que otros. Roberto, Francisco, se nos termina el tiempo rapidísimo. Bueno, en mi caso quiero decirles que la mitad de los internos de los reclusorios de todo el país está por ataques a delitos de salud, es decir, que trafican o que consumen más de lo permitido. Entonces, cuidado, jóvenes. Y por último, las enseñanzas del corazón para manejar emociones. Muy bien, Roberto. Sí, bueno, yo quisiera insistir en que este tipo de espacios u otros que se están dando sobre el debate, a mí me parece que el debate es muy bueno, tiene que darse, ya el comisionado lo acaba de plantear, la licenciada Carmen Fernández acaba de plantearlo, se puede. Lo que creo que sí sería conveniente pues aclarar es que no podríamos y tendríamos que generar un debate a partir de las declaraciones de una persona como el expresidente Fox. Hay otros elementos para discutir, hay otras evidencias, hay muchas otras experiencias para generar este debate, y me parece que el debate tiene que ver por todas las aristas que el problema de las sustancias tiene, ¿no? Lo económico, lo político, lo ético. Entonces a mí me parece que tendríamos que seguir abiertos a esta discusión y reconocer todos los diferentes ámbitos que implica las drogas, la diversidad de estas, y desde luego la marihuana lo destaco por la cuestión del expresidente, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro, a todos ustedes aquí en el estudio y por supuesto a usted.